Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña el secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora. Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En la jornada de ayer, huelga general, 14 de noviembre, y la jornada de hoy lo que queríamos es que nos hicieras una valoración de cómo ha transcurrido esa huelga general en el sector agrícola, en este caso, dependiente en este caso, desde COAG. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, es una huelga general convocada por Comisión Obrera y UGT, por lo tanto por los sindicatos de trabajadores. En esta ocasión, y yo lo celebro, desde nuestra organización lo celebramos, ha tenido un aspecto un poco más amplio, ¿no? Puesto que la cumbre social, que es una iniciativa que surge en el ámbito estatal, con varias reuniones en Madrid, en el que sí participamos diferentes organizaciones, ¿no? Ya de otro tipo, no solamente organizaciones de trabajadores, sino organizaciones como la nuestra de agricultores, o organizaciones de otros ámbitos sociales como consumidores, como asociaciones de minusválidos. En definitiva, sí que hay una representación mayor. También hemos estado, no como convocantes, no de una forma activa, pero sí mostrando un apoyo o entendiendo los motivos de esta huelga general y de este paro. ¿Cómo se ha vivido en Almería o cómo se ha vivido en el sector agrario, ¿no? Es verdad que ha tenido bastante repercusión lo que es en las comercializadoras, tanto en el ámbito del manipulado, sobre todo en el manipulado de productos, también algo en los almacenes de fitosanitarios, los almacenes de suministro. Y luego el agricultor a título principal y sus trabajadores, pues de forma muy dispareja. Hay que reconocer que de forma muy dispareja, por varios motivos, ¿no? Por un lado, el que los centros de manipulado, que las alhóndigas no comercializaran, no tuvieran subasta, ha hecho que algunos agricultores no trabajaran. Pero sin embargo, la situación climatológica que hemos vivido, ¿no? En estas últimas 2 o 3 semanas, que prácticamente no hemos tenido casi ningún día que se haya podido trabajar dentro de las explotaciones con normalidad, cuando no ha sido por lluvia. Bueno, prácticamente ha estado lloviendo las últimas 2 semanas. 2 semanas, ¿no? Sin parar, sí. Ha sido el otoño muy lluvioso. Y la jornada de ayer, pues sí que despejó un poco el tiempo y eso ha hecho que algunos agricultores trabajaran. Por lo tanto, en el ámbito dentro del invernadero, dentro de las explotaciones, sí que ha habido una situación prácticamente de normalidad, ¿no? También podemos decir que en la participación en las movilizaciones sí que pudimos ver a algunos agricultores, algunos afiliados de la organización, que aunque estuvieron trabajando durante la jornada, sí que estuvieron presentes en la movilización, ¿no? Quizás a nosotros lo que más nos llama la atención es que la huelga en el campo no se siguiera mucho, la jornada de huelga, pero sí que la presencia en la movilización, incluso con trabajadores del campo, sí que fue bastante importante, ¿no? Nosotros estamos ahí porque creo que están ocurriendo cosas graves en la situación económica que está viviendo el país. Igual que apoyamos la huelga general cuando estaba gobernando el PSOE, la apoyamos ahora porque creemos que el modelo económico que se está planteando es errático, pero sobre todo equivocado, ¿no? Europa está planteando un modelo de recortes, un modelo de déficit, de ir a por un déficit, y que está marcando unos ritmos en economía que para algunos países nos van a destrozar, ¿no? Ya está bien de que Europa, dirigida por los grandes países europeos y sobre todo por Alemania, esté marcando sus propios ritmos económicos. Parece que nadie se acuerda ya cuando Alemania estaba marcando un déficit público del 8%, y no pasaba nada, no era el objetivo, no era el déficit, y ahora, sin embargo, a un país como nosotros nos están llevando con ese recorte tras recorte, déficit tras déficit, a situaciones muy difíciles. ¿Pero en qué perjudica fundamentalmente a los agricultores esta situación que estamos viviendo? ¿En qué lo afecta fundamentalmente? Bueno, hay dos partes, ¿no? Un agricultor somos un profesional, evidentemente, nos dedicamos a una actividad. En el ámbito del trabajo autónomo, la mayoría de los agricultores somos trabajadores por cuenta propia, ¿no? Evidentemente contratamos a trabajadores porque la actividad así lo requiere. Pero, por un lado, nos afecta la situación de crisis, los recortes, en definitiva, por porque somos ciudadanos como otros más, vivimos en los pueblos, y desde luego
Si los recortes se están notando, se están notando en el medio rural, ¿no? Si cabe, es donde más están llegando. Pero por otro lado, nos está afectando como profesional. Al final, la economía de un país se marca por el consumo. Y una situación de crisis y en una situación de despido, de pérdida de empleo, de no generación de empleo, desciende el consumo. Y estamos notando muchísimo el descenso del consumo de fruta y hortalizas a nivel nacional, sobre todo de fruta y hortalizas en unos precios o en las primeras categorías. Algo que durante la bonanza económica decíamos que había que recuperar el mercado nacional y que el mercado nacional ya era un mercado atractivo. Ahora estamos volviendo hacia atrás y volvemos a mirar a Alemania, a Holanda, al Reino Unido como mercados, y el mercado nacional se está resintiendo, ¿no? Eso evidentemente también nos afecta. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, que ahora sí se llama de Agricultura y lo celebramos, es el ministerio que más recortes acumula en todo este proceso de crisis desde el año, bueno, no sé cuál fecha, le ponemos el 2008 como año de inicio. En total se le ha recortado en los últimos 3 años un 70% de su presupuesto en el apartado de agricultura. Entonces, ¿en qué afecta? Afecta a que los fondos que vienen de la Unión Europea, que en la mayoría son cofinanciados, al no poner la parte estatal, y ocurre lo mismo en la Junta de Andalucía, son fondos que dejan de venir. Por ejemplo, para modernización de regadío, una tarea siempre necesaria para Almería, aunque esté lloviendo, siempre Almería va a necesitar agua por estar donde está. En modernización de estructura, los invernaderos siguen estando en un porcentaje muy alto, en una situación ya de pérdida de eficacia por su antigüedad. Claro, todos esos recortes acumulados hacen que llegue menos dinero a la provincia de Almería para todo ese tipo de iniciativas. De todas formas, para terminar con esta situación, para el almeriense que lo está viendo en estos momentos y puede pensar y decir, bueno, ¿qué pasa con el sector de la agricultura, con los agricultores que hemos tenido unos meses donde hemos tenido concentraciones, retirada de productos, echada de productos al suelo, quejas, manifestaciones? Y ahora parece que los agricultores se han quedado como en un lado. ¿Qué es lo que ha pasado para estar en estos meses un poco más callados o decir, es que estamos tan mal que más vale que me quede con usted? Bueno, puede dar esa sensación. Es verdad que la última etapa intensa de movilizaciones que hemos tenido en la provincia de Almería estaba muy vinculada al proceso de renovación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Que ahora hablaremos de largo y tendido. También es verdad que esta crisis que nos está afectando al conjunto de la sociedad, el sector agrario lo viene arrastrando desde hace ya más. Por eso digo que ya vosotros ya sabíais de cómo lo estáis viviendo. Y ahora, digamos que la crisis general ha envuelto a la crisis agrícola, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el planteamiento de nuevas movilizaciones, nuevas acciones, se tienen que enmarcar dentro del todo, no de la parte. Y estamos en ese proceso de reflexión, ¿no? y de debate. Claro, en un momento de crisis tan grave en el que estamos viendo, y lo estáis dando todos los días, desahucios, tasas de desempleo, el agricultor ¿cómo está? Pues no estamos menos mal que el resto, pero tampoco... parece que os quejáis menos. No es que nos quejemos menos. Viendo lo que tenemos alrededor, pues, no es que podamos llorar por un ojo, pero evidentemente el sector agrario en la provincia de Almería sigue activo. No en datos de crecimiento, pero activo. Si nos comparamos el sector agrario en la provincia de Almería con el sector del mármol, que está perdiendo empleo y cerrando canteras, con el sector de la construcción o con otros sectores, por ejemplo, el turístico, que, no parece que turistas van a seguir viniendo. Recordar que, por ejemplo, en el mes de agosto aumentó el desempleo en la provincia de Almería y aumentó precisamente en el ámbito de los servicios. O sea que el sector turístico llega hasta donde llega. Claro. ¿Dónde puede crecer? En la agricultura. Y yo estoy convencido. ¿Cómo? Pues prestándole un poco más de atención, ¿no? Me viene muy bien lo que has comentado porque la campaña se puede decir que ha comenzado hace relativamente poco y ya se estaban escuchando las primeras voces de decir, bueno, la campaña está siendo magnífica y tal. Desde COAG habéis dicho, ojo, no está tan bien, no es el oro tanto como reluce. Bueno, es que es lo real, ¿no? Lo que pasa es que, como he dicho antes, en un contexto de tormenta perfecta, ¿no? Claro. De que
todo lo que cuando abres un periódico todo son malas noticias, pérdidas, cierres de negocios. Pues dice, bueno, pero la agricultura está ahí. Bueno, pero ¿cómo está la agricultura? Esa es la pregunta. El arranque de campaña no ha sido bueno. Es verdad que ahora parece que está repuntando en estas últimas 2 semanas, pero el inicio de campaña ha sido bastante malo. De hecho, dicho sea de paso, prácticamente hace 2 semanas todos los productos estaban por debajo de costes de producción. En algunos productos que hemos adelantado el inicio, como puede ser el calabacino, sobre todo en la zona del poniente, estábamos vendiendo calabacino a 15, 20 céntimos. Tomate, eso sigue estando ahora mismo, por desgracia, se está liquidando por debajo de coste. El tomate en rama, que es muy de la zona de la Cañada y de nuestra zona, está en torno a los 45-50 céntimos. Su coste de producción está por encima de los 60, ¿no? Ojito con la campaña, que la campaña está en un punto en el que se puede determinar el futuro del resto de año, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se debe que voces salgan diciendo no, esto está de maravilla, estamos funcionando muy bien, un inicio de campaña espectacular? Pues nosotros no lo entendemos, desde luego que los agricultores no lo entendemos. Más bien, bueno, parece que lo que tocaba es, o algunos están intentando buscar alguna buena noticia para vender algo en positivo. Pero eso no aporta nada. O sea, la mejor información es la que se da en su justa medida. Ni la euforia ni el pesimismo te lleva a nada, claro, ¿no? claro. Te lleva a confundir a la opinión pública y confundir al resto de agentes, ¿no? Pero ahí la OPFH tienen algo que decir y no dicen nada, no... Bueno, la OPE, eso es otro debate, ¿no? Estamos en un proceso muy intenso, se ha debatido mucho en Bruselas, de reforma de la OCM donde están las OPFH. Tenemos que redefinir el modelo. La comercialización, y esto sí que nos ponemos de acuerdo todos los agentes del sector, es de lo que carece el sector agrario almeriense. Hemos sido capaces de producir en condiciones en las que nadie los podría plantear, un desierto sin agua, etcétera, etcétera, por no repetir. Con todos los hándicaps que tenemos. Pero sin embargo fallamos a la hora de comercializar, seguimos siendo una oferta muy atomizada, seguimos haciéndonos la competencia entre nosotros mismos, en fin, esto es un mensaje bastante manido, ¿no? Y siempre con ese anhelo de la concentración de la oferta, que siempre se dice. Esos son las OPFH. Nosotros estamos intensificando la labor en Bruselas, también la estamos intensificando en el ámbito asambleario con el agricultor. Los procesos de concentración de ofertas se tienen que dar, pero se tienen que dar primero, el agricultor tenemos que dar el paso, integrarnos en OPFH, y lo que dice Bruselas es que toda la comercialización va a pasar por OPFH. O sea, nos llevan ahí, cualquier medida que se plantea, mecanismos de gestión de crisis, que ya lo hemos conseguido, que competencia no pueda arremeter contra el sector es si estamos en OPFH, y todas las políticas agrarias para el sector de las frutas y hortalizas pasa canalizados por organizarse en OPFH, las que hay o las que se puedan crear, ¿no? No estamos diciendo que salte de donde estés para entrar aquí. No, lo que estamos planteando es que el agricultor, para que esté dentro de la política agraria comunitaria, tiene que enclavarse, comercializar su producto a través de OPE. Y ahí podemos hacer cosas, podemos hacer retiradas, podemos hacer determinadas cosas, ¿Y ¿no? para llegar a esto qué hace falta? Pues sobre todo concienciación por parte del agricultor, eso es lo primero. Tiene que haber en las OPFH que tenemos ya actualmente constituidas más acercamiento a los agricultores que están fuera. Hay que explicar el modelo, hay que explicarlo por activa y por pasiva, y luego tiene que haber un convencimiento por parte de la administración. La administración andaluza, ¿no?, lo que plantea es que todo el mundo es bueno. Pues mire usted, pues no, todo el mundo no es bueno. Vamos a definir qué queremos hacer con el sector agrario. Yo, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, yo soy muy crítico con aquellas administraciones y aquellos responsables políticos que se les vota y se les pone para que tomen decisiones que siempre se andan por las ramas, ¿no? Con un discurso en el que... Sí, para no meterse mucho. En el que vaya a satisfacer a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues no. Hay que mojarse y hay que empezar a marcar los caminos. O sea, un consejero no puede venir a Almería y decir la concentración de la oferta es importante y vamos a apostar por ella. Pues dígame cómo. Apuesta por la concentración de la oferta a través de la OPE, vamos a coger a los agricultores y los vamos a obligar, entre comillas, a que estén en una OPE, vamos a facilitar
la constitución de nuevas OPFH, cómo se va a hacer cómo si se va a hacer facilitar cómo el nuevo reconocimiento. A eso me refiero. Todas estas preguntas que le hacéis, en este caso a la Administración de la Junta de Andalucía, ¿qué os dicen? Porque decís, bueno, vienes, me cuentas la película, pero ¿cómo? Pero me imagino que habéis tenido reuniones para decir, vamos a dejar de hablar superficialmente y vamos a meternos en el meollo, que es lo importante. Pues hasta ahora las respuestas son, bueno, hay auténticos profesionales dentro de la Administración andaluza en la OPE, lo tienen bastante claro, pero es un paso que todavía no se está dando. La norma, ¿no? Te llevan a la norma europea. Para interpretar la norma necesitamos a un técnico, para aplicar la norma también. Para decidir por dónde podemos flexibilizar la norma está el político. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues vamos a leernos la norma y vamos a ver cómo se puede flexibilizar esa norma para que el mayor número de agricultores estén en OPE. Esto no es un capricho de la cosa. No, sí, mirad, nosotros copiamos o observamos cómo se está moviendo el mercado, o no, más que el mercado, los movimientos asociativos que se dan en Europa, ¿no? Tenemos viajes a otras zonas, en ocasiones vienen aquí también, son reuniones que muchas veces no se conocen, pero que se dan. Por ejemplo, Holanda, ¿no? La producción holandesa está prácticamente en un 100% en OPFH. En este caso, OPFH que son alhóndigas en su inmensa mayoría. La Bretaña francesa, que se asimila en parte a nuestra producción, ¿no? Con otros tipos de cultivos, está en torno al 80%. Los agricultores que se dedican sobre todo a la exportación están en OPFH. Si nos vamos a otras zonas como pueden ser Italia, las zonas más profesionales también están en OPFH. O sea, todo se encamina hacia eso. Pues, está claro que por ahí tenemos que ir, ¿no? Efectivamente. Bueno, dejamos ese asunto y nos dedicamos a hablar sobre lo que ha pasado en los últimos días en Marruecos, que está importando el tomate, ya con las cifras encima de la mano, 36 céntimos el kilo, 10 céntimos menos que lo establecido en el protocolo agrícola. Entonces, en estos momentos se le puede preguntar a los sindicatos, ya está bien, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando en Europa que el producto marroquí sigue entrando a su libre albedrío y con un precio totalmente desfasado? Pues lo que pasa en Europa es que estamos en una Unión Europea liberal, que lo que aboga precisamente es por la apertura de mercados, por la apertura de fronteras y por liberar contra más comercio mejor. Se llegan a acuerdos de asociación preferentes, precisamente, en el que se nos dice, bueno, no, vamos a controlar algo, le vamos a dar un poco más, pero poco, no os preocupéis. Cuando nosotros nos quejábamos tanto por el acuerdo con Marruecos y poníamos, bueno, hemos hecho muchísimas movilizaciones, de diferentes tipos de protestas, hemos protestado de muchas formas, ¿no? ¿Por qué protestábamos tanto? Incluso alguno podía decir, bueno, si el acuerdo que se firmó, el que entró en vigor el 1 de octubre con Marruecos, si se cumple, es mejor que lo que estaban haciendo antes, ¿no? Porque antes estaban incumpliéndolo. ¿Por qué nos quejábamos tanto? Porque sabíamos lo que iba a ocurrir. No se cumplía el anterior y este tampoco se está cumpliendo. Ahora el precio de entrada del tomate marroquí está situado en 46 céntimos. No puede bajar de 46 céntimos. Si baja de 46 céntimos, el exportador, el que hace esa transacción económica, tiene que pagar 26 euros por tonelada, 26 céntimos más, ¿no? Ahora se está entrando en la Unión Europea tomate, según el diario oficial de la Unión Europea, por 36. O sea, este exportador tendría que poner otros 26 céntimos más de tasa arancelaria, que no los va a poner. Está claro que no. O sea, sabemos perfectamente que no los va a poner. Ese es el incumplimiento del acuerdo. Por eso nos oponíamos, por eso hemos peleado tanto y por eso hemos, por activa y por pasiva, intentado frenar un proceso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es así, es que quiere abrir el comercio hasta unos límites que nos va a llevar a destruir la producción propia y está poniendo en serio riesgo la producción propia de frutas y hortalizas en la Unión Europea. Porque no existen unas políticas productivas claras, unas políticas comerciales claras en la Unión Europea. El todo vale nos está llevando a esto. Esto es ahora sobre Marruecos y sobre un producto. Nos podemos ir a otros productos marroquíes y está ocurriendo lo mismo. Igual, claro. Y nos podemos ir a otros tipos de agricultura, a la ganadería. Está entrando carne de Argentina, por ejemplo, muchísimas. Están entrando cítricos de cualquier parte del mundo. Y la Unión Europea siempre empecinada en esto. Y luego, cuando nos vemos cómo están trabajando otras zonas del planeta, Estados Unidos,
¿no? Que podría ser una política también muy neoliberal, pero protege sus producciones. Asia está protegiendo sus importaciones, incluso Asia, fijaros, los chinos, ¿no? Sudamérica está poniendo en marcha políticas de restricción a las importaciones porque están viendo que es un problema. Y sin embargo en Europa seguimos sin objetivos, seguimos sin un plan. Nos está haciendo mucho daño a un sector como el nuestro, pero está haciendo mucho daño a casi todos los sectores. ¿A qué nos vamos a dedicar aquí? Es lo que yo me pregunto. Claro. Europa tiene que definirlo y nos gustaría que el ministro estuviera en por lo menos que se interrogara de esta forma, ¿no? Pero de todas formas, llegados a este punto, ¿qué se puede hacer entonces con ese acuerdo que se ha firmado y que ya se sabía de antemano que se iba a pasar, que Marruecos iba a hacer lo que le diera la gana en este caso y hace lo que le da la gana? ¿Cuál es el siguiente paso de en este caso, de los sindicatos agrarios? ¿Más movilizaciones, más huelgas, más? ¿Qué hacemos? Pues mira, podemos seguir protestando, vamos a seguir protestando, vamos a aprovechar todos los espacios que tengamos para denunciar esta situación. Hacemos esta misma denuncia ante las autoridades comunitarias, se traslada al ministro, de hecho estamos preparando un dossier para este lunes entregárselo al ministro de Agricultura, con todos los incumplimientos que ha habido. Yo creo que hay que seguir presionando en ese ámbito y no nos vamos a cansar, hay que presionar todo lo que se pueda. Con FEPES, con las cooperativas, con las alhóndigas, con el resto de organizaciones agrarias, con los medios de comunicación, todo lo que podamos. Y luego hay otro aspecto, y yo sobre todo desde que se firmó el acuerdo, estamos muy convencidos de que tiene que pasar por ahí, ¿no? Y es intentar convencer al conjunto de la sociedad. Yo creo que el objetivo tiene que estar ahí. Yo personalmente creo más en la sociedad que en los políticos y por lo tanto me dirijo a ellos. El conjunto de la sociedad, o sea, todos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que apostar por consumir nuestros productos. La opción de elegir lo que hace un hombre o una mujer cuando llega a un supermercado y ve que hay un producto de Marruecos, un producto de aquí, el que sea, me da igual. Yo hablo de mis tomates y de mis pepinos, pero llevémoslo a casi cualquier producto, sobre todo en el ámbito de la alimentación. La opción de elegir el producto español o el producto de aquí, el producto cercano, es una opción que nos va a beneficiar a todos. Al que lo está comprando porque tiene más garantías sanitarias, porque sabe cómo está producido y además al conjunto de la economía de Estado. Y esto es una apuesta que tenemos que seguir insistiendo, lo estamos haciendo con asociaciones de consumidores, con asociaciones de vecinos, incluso estamos yendo fijaros, ¿no?, asociaciones de padres de alumnos, porque creo que también esa cultura desde las primeras etapas es fundamental. Yo no sé si esto se puede considerar el chauvinismo consumista, ¿no? Bueno, pues sí, pues seamos así, miremos un poco. Y por ahí tenemos que tumbar también estos procesos. Porque desde luego el ritmo que está siguiendo la política, el ritmo que está siguiendo es uno contrario. Y quizás ahí tengamos que ser la propia sociedad quien diga, no, voy a elegir el producto de aquí. ¿Por qué tenemos que...? Me voy a ir a otro sector. ¿Por qué tenemos que bebernos un vino de Argentina cuando tenemos la Alpujarra, por ejemplo, que está produciendo vino y que no podemos ni venderlo, ¿no? Reflexionemos un poco sobre eso. Por último, Andrés, que estamos ya al final de la entrevista, sí me gustaría que tocáramos el tema del trato que estáis recibiendo, no muy bien, no estáis muy a gusto con la Junta de Andalucía y el Gobierno, con el tema de, después de lo que habéis sufrido con los afectados por el temporal, ¿cómo están llegando? Si llegan, si no llegan las ayudas, ¿cómo está la situación? Mira, hemos vivido una de las peores inundaciones que se recuerdan en la provincia de Almería. Tuvimos la oportunidad de, como organización agraria, estar con cientos, y no exagero, de agricultores y ganaderos en esos días, Pulpí, Huercalovera, Cuevas de Almanzora, Vera, toda esa zona. Ha sido muy grave lo que ha ocurrido. También es verdad, y lo reconocemos, que no ha sido solamente en la provincia de Almería. Sí, Málaga, Murcia. Llevamos 3 semanas que hay un temporal cada día, ¿no? Hemos visto en Cataluña, hemos visto en Valencia, hemos visto en Aragón. Bueno, la situación, yo creo que el cambio climático se está notando, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido una respuesta, se han hecho los informes de daño, hemos hecho nuestro deber, que es atender e informar a la Administración de lo ocurrido, al detalle, y hasta ahora no hay nada, realmente no hay nada. Se ha atendido
a los daños más generales, a las infraestructuras públicas, yo eso lo reconozco, hemos visto las máquinas de Diputación trabajando, máquinas de la Junta, pero en daños personales o posibilidad o mecanismos para recuperar la capacidad productiva no se han puesto encima de la mesa, ¿no? Nos están anunciando créditos ICO, hasta ahora no están. Efectivamente, pero el paso a seguir vais a denunciar, criticar. Nosotros vamos a seguir insistiendo que si un sector se ve dañado, ¿no? Evidentemente están los seguros agrarios. El que tiene su seguro va a cobrar. Quizás no estamos hablando tanto de cobrar. Yo utilizo el término de recuperar la capacidad productiva. Por ejemplo, si a un ganadero se le han muerto por ahogado, pues se han ahogado el 50% de sus animales, ese hombre tiene que recuperar ese 50% de animales para seguir generando empleo, para seguir produciendo. Eso tienen que ser créditos, eso tienen que ser moratorias en créditos que ya tenga. No estamos hablando de ayuda directa, estamos hablando de ayudar para que ese hombre pueda recuperarse, ¿no? Los seguros, evidentemente, tienen una indemnización, pero eso es otra cosa, ¿no? Y evidentemente hay que seguir abogando y apostando por asegurar nuestras producciones porque es nuestro medio de vida, ¿no? Andrés Góngora, secretario provincial de COAG en Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más, como siempre, haciendo luz a toda la situación de agricultura. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Encantado. Muchísimas gracias, Andrés. A vosotros. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.